Durante el mes de junio hablamos muchísimo acerca del perdón. La primera charla que dimos con mi esposa, se trataba acerca del jueguito de la culpa, y luego fuimos construyendo sobre la gracia, sobre el perdón y sobre esta enseñanza bíblica de tener paciencia, de ser tolerantes, lo que Jesús dice, bendecir a aquellos que nos maldicen, bendecir a aquellos que nos hacen daño. Y esto es algo extremadamente, exclusivamente cristiano. Usted puede buscar y las enseñanzas bíblicas del perdón, las enseñanzas del Evangelio con relación al perdón son realmente en total oposición a lo que es el sentido común natural del hombre. Y por eso son tan desafiantes. Por eso cuando hablamos del perdón, para algunas personas puede resultar bastante difícil de entender cómo nosotros podemos enseñar una clase de vida que está dispuesto a perdonar todas las faltas, todos los errores de la persona, y que aún en ese perdón estamos también llamados a vivir a un pacto de toda la vida en fidelidad exclusiva con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y eso es tan importante. Hoy vamos a hablar un poquito de por qué tenemos que hablar siempre del perdón para poder entonces construir un matrimonio que esté fundado sobre la gracia de Dios, que esté fundado sobre el mensaje del Evangelio y también que esté abierto a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa, y que podamos ver la clase de matrimonio, el diseño de matrimonio que Dios quiere para nosotros. Así que hoy vamos a darle a lo que sería la otra cara de la gracia. Matrimonios cristianos fundados en la gracia tienen que estar dispuestos a perdonar todo el tiempo. Me encantó una frase que dijo Mariana Uibán en la semana pasada, que la escuchan de la pastora Marcela. Me encanta esa frase que ella repite. La frase es que hay que ser perdonadores profesionales. Si usted quiere que su matrimonio funcione, tiene que volverse un profesional en el perdón, ¿no? Y eso es difícil porque uno a veces se cansa de perdonar. Uno a veces dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios nos responde 70 veces 7, ¿no? Y no es un límite, no es un número, sino es un estilo de vida, es una actitud hacia la vida, donde estamos dispuestos a perdonar tanto como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así que hoy vamos a dar la segunda cara de la gracia, porque esta segunda cara de la gracia no anula la enseñanza del perdón, pero nos brinda a nosotros la posibilidad de que las cosas que perdonamos podemos también confrontarlas y desafiar a nuestros esposos y a nuestras esposas desde una perspectiva cristiana, desde una actitud cristiana, para que los pecados y aún a veces las cosas que nos pueden irritar, que nos pueden fastidiar, nuestro esposo, nuestra esposa, puedan cambiarlo. Es imposible que uno tenga una relación genuina y auténtica con Cristo y siga siendo la misma persona. Si uno dice tener una relación con Cristo, pero sigue haciendo las mismas cosas, sigue insistiendo en el pecado de la vieja vida, ¿no? En realidad entonces la relación que tenemos con Cristo no nos ha beneficiado para nada. En cambio, cuando tenemos una relación con Cristo y esa relación con Cristo está viva, entonces vemos en nosotros lo que Pablo diría en Gálatas, el fruto del Espíritu. No vemos que la vida de Cristo comienza a florecer en nosotros, comienza a ser visible, comienza a ser notable en nosotros, y claro, esa vida produce cambios, y de esos cambios es lo que queremos hablar. La gracia de Dios, no solamente una cara de la gracia nos dice que tenemos que perdonar, pero hay otra cara de la gracia que nos dice que tenemos que estar dispuestos a confrontar, a desafiar y a provocar cambios en mi vida y eventualmente en la vida de nuestros esposos y nuestras esposas. Amén. Hoy, después, si me acuerdo, hoy la pastora Mari me dijo una anécdota de la familia que me pareció muy justa para lo que vamos a hablar hoy. Después, si tenemos tiempito, no la voy a compartir porque es graciosa, pero habla muchísimo de cómo nosotros podemos perseverar en esta gracia,
que busca cambiar nuestras vidas y también cambiar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Yo sé que eso es un tema candente, también es un tema bastante delicado porque puede provocar que personas quieran abusar de la gracia, ¿no? Y el peligro que podemos sentir nosotros, los cristianos que queremos vivir en la gracia de Dios, que queremos mostrar la gracia de Dios. El miedo que sentimos es que nos tomen el pelo, que abusen de nosotros, que no sería como decirlo de otra forma, que prácticamente que vivamos una vida totalmente de perdón y que no veamos cambios en nuestro esposo, en nuestra esposa, ¿no? Y que nosotros entonces al final vivamos vidas desconformes, infelices, insatisfechas, porque al final yo siento que perdoné y entregué todo y mi esposo, mi esposa nunca cambió, o mi esposa nunca cambió. Bueno, hoy vamos a hablar cómo podemos dirigirnos hacia ese problema, ese miedo que podemos experimentar en nuestro matrimonio, con la esperanza, mire bien, y con la esperanza y con la experiencia. Son dos cosas muy importantes. Una cosa es que yo le puedo decir, esto es posible, y hablarle de una esperanza, un optimismo que no pueda ser alcanzado, ¿no? Pero esto se lo hablo para darle esperanza a su vida, pero también esta esperanza está fundada en la experiencia de matrimonios que sí realmente han cambiado totalmente, han cambiado sus vidas y lo han hecho por el poder que nos da la gracia de Dios. La quita. Muy bien. Vamos a ver en Efesios 5, 26 y 27. Yo voy a hablar mucho de esos dos versículos de Efesios 5, 26 y 27. Seguramente lo habrán escuchado en muchos lados. Y voy a marcar la parte cuando el versículo 26 dice, a fin de hacerla santa, ¿no? Esta parte habla de la semejanza de Cristo hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestro esposo y hacia nuestra esposa. En el libro le dio con un palo a los esposos, chicas. Está bien. Estamos a la altura nosotros. Pero yo voy a ser un poco más buena y lo voy a hablar, porque en realidad yo siento que no es totalmente a los esposos. Yo también me sentí identificada en muchas partes del libro y digo, no, pero esto también nosotras nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Entonces, habla de eso, ¿no? De la semejanza que tenemos que tener nosotros en nuestro matrimonio, ¿no es cierto?, de Cristo. Y en el versículo 27 dice, para presentársela a sí mismo Cristo como iglesia gloriosa, ¿no es cierto? Y también dice en ese mismo versículo, será santa e intachable. Entonces ahí vamos a hablar de esas tres palabras, santa, gloriosa e intachable. De esas tres palabras son las que Cristo nos habla, que nosotros lleguemos a ser así, ¿no? Semejante a esto, porque Cristo es así, Cristo es glorioso, Cristo es intachable, Cristo es santo. Y de la misma manera el libro nos habla de eso, ¿no? De que nosotros tenemos que llegar a ser así, semejante a lo que habla en esta palabra, ¿ven? Dice que esto significa que son los deseos que tenemos nosotros como esposas y como esposos, amén, como modelo de la santidad de Dios y no como modelo de nuestras preferencias personales. Esa parte me gustó mucho, porque siempre nosotras, me hago cargo, chicas, queremos que nuestros esposos sean como nosotras queremos que sean, ¿no? Y ahí salta, ¿no?, la jefa de adentro, la que no, porque vos tenés que ser así, ¿no? Y por lo general a mí me lleva a lo que yo tuve, ¿no es cierto? Yo cuando me crié siempre pretendí que mi esposo los primeros años de casados sea como mi papá en muchas cosas, o como mi hermano, que fueron las dos, ¿cómo se dice, mi amor? Las dos influencias que yo vi en toda mi vida desde que nací, ¿no? Entonces yo pretendía eso, y mi esposo pretendía que yo sea como mi suegra,
¿no? Entonces, por ejemplo, voy a contar algo chistoso, mi amor. Nosotros trabajábamos todo el día trabajábamos, ¿no? Y mi suegra es una genia, porque ella trabajaba todo el día, pero llegaba y no sé cómo hacía, era una luz, limpiaba toda la casa, cocinaba, tenía la mesa preparada, ¿y qué pretendía mi esposo? Que yo sea así, mira cómo te hace Dani, mi amor. Y no, yo no podía competir con mi suegra. No podía competir con mi suegra, ¿no es cierto? Me recostaba. Entonces, fueron años, ¿no? De charlarlo, que él después se puso las pilas y me ayudó a limpiar, me ayudaba a cocinar cuando veníamos cansados del trabajo. Pero bueno, son esos ideales, ¿no? Ese estándar que a veces uno pretende, o capaz que uno pretende que tu esposa sea, o tu esposo sea, no sé, todos los de la película 300, con la tabla, ¿no? De los músculos, o la mujer, vos pretendés que tu mujer sea 90, 60, 90, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estándar, ¿no? ¿Qué ideales tenemos, ¿no? Siempre vemos en las películas de Hollywood que son como maravillosos esos matrimonios sin Cristo, ¿no? No sé cómo hacen, ¿no? Entonces, ese estándar es el que nosotros queremos, pero en realidad nuestro estándar tiene que ser el de Cristo, ¿amén? Nuestro ideal y nuestro modelo tiene que ser santo, glorioso, intachable, como Cristo quiere que seamos nosotros, semejante a Cristo, ¿amén? Y una de las cosas que me gustó de este libro es que habla mucho de una parte de morir nosotros, ¿no es cierto? Acá Pablo habla mucho de cómo Cristo busca la transformación, ¿no? De la novia, de los esposos, en este caso, cómo Pablo buscaba, cómo nosotros buscamos la transformación de nuestro esposo y de nuestra esposa, amén, que yo sé que es difícil. Siempre queremos nosotros tener estrategias, tener, no sé, ay no, porque la pastora me habló de este libro, y no, y un montón de cosas, pero en realidad esta transformación viene en realidad como Cristo sacrificó, y ¿qué hizo? Él murió por nosotros en la cruz, asimismo nosotros tenemos que morir nosotros. Y qué palabra tan fuerte, ¿no? Decir morir. Y es así, no es morir en la carne, sino morir en nuestro espíritu, nuestro carácter, mal carácter, ¿no? En nuestros pensamientos, andás a ver cómo fue, me encantó escuchar a Iván, su historia de cómo fue su vida con su papá y cómo él se acostumbró a vivir de esa manera, y él creía que el matrimonio era así, ¿no? Marian también contó un poco, y a veces nosotros venimos con todo ese bagaje, ¿no es cierto?, esa enseñanza, es lo que aprendimos desde chiquitos, y morir a todo eso, y no sabemos cómo hacer, ¿no? ¿Y cómo voy a morir? ¿Y qué? ¿Y cómo voy a hacer? ¿No? Y ahí es donde entra Cristo en nuestras vidas a transformarnos, y ahí cambiamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Sacrificamos nuestra vida y morimos, ¿no? En Cristo. No es literal, ¿eh? No es literal, pero es así, amén. Entonces ahí vemos cómo Pablo habla en este versículo, el 25 y el 26, volvemos a decir, dice, maridos, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa. Y ahí, en ese momento, esto es lo que como esposas y como esposos, ¿no? Más, esta parte le voy a hablar más a los esposos, ¿no? De guiarnos a nosotras como esposas, amén, con la sabiduría de Cristo, ser amorosos, amén, y siempre buscando a Dios para poder ayudarnos a llegar a la transformación. ¿Por qué? Porque también nosotras, chicas, cuando nos enojamos y queremos que nuestros esposos o nuestras esposas cambien, a veces nos enojamos mal y ¿qué pasa? Sale la carne y empezamos a decir un montón de cosas, ¿no es cierto? A humillarnos, a herirnos, a decirnos acá del 1810, ¿no?
vos porque me hiciste tal cosa, vos no te acordás, ¿no? Y sacamos la lista, ¿no? De millones de cosas y me hago cargo, yo a veces tengo la listita guardada, ¿no? Y le recuerdo del 1810 esas cosas, ¿no? Y en realidad no es así, tenemos que morir a nosotros, ¿no? Esperar y ser amorosos y tratar de esperar esa transformación que va a venir, porque cuando nosotras o nosotros tomamos la decisión de querer morir y hacerlo como Cristo lo hizo por la iglesia y nosotros por nuestros esposos, viene la transformación. Ahí es cuando Dios empieza a cambiarnos, cuando empezamos a entregarle a Él nuestro carácter, nuestro mal humor, esas heridas del pasado, eso que viviste en tu niñez, que te trae otra vez a este presente que no tiene nada que ver con tu matrimonio, o eso que él te hizo, o eso que ella te hizo a vos, y ahí es cuando empezamos a morir, a entregarle a Dios esas cosas, y ahí es cuando comienza la transformación, amén, de nuestras vidas. ¿Es fácil? No. No es fácil, pero lo vamos a lograr, amén, en el nombre de Jesús. Seguimos. Dice, y ahí es cuando llegamos a la semejanza, amén, de Cristo, cuando llegamos a esa transformación es cuando Dios empieza a actuar y ahí somos santos, somos intachables y somos gloriosos, ¿sí? Amén. Y cuando empezamos a tratar a nuestras esposas y a nuestros esposos con la sabiduría de Cristo, siendo dulces, siendo tranquilos, ¿cómo se dice? Pacientes, tolerantes, amén. Cuando llegamos a ese punto, yo te puedo asegurar que es porque vos moriste un montón de cosas y automáticamente el otro, al ver tu paciencia, tu tolerancia, ser un gran perdonador, ser intachable, glorioso, y siendo a la semejanza de Cristo, ahí empieza la transformación de los dos, amén. Y ahí empieza Cristo a tratar con cada uno de nosotros, amén. Y ese es el deseo de cambiar al otro, es muriendo como lo hizo Cristo en la cruz. Ya está, mi amor. Muy bien. En pocos minutos mi esposa descargó misiles, cohetes espirituales, pum, 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 pum. Un tanque ahí explotando. Porque claro, estas son cosas que están escritas en la Biblia, las puede a lo mejor ella decir con cierta facilidad, pero el desafío va a ser cuando estas verdades confronten nuestra carnalidad en la relación matrimonial. Ahí es donde va a ser el desafío, porque ¿qué pasa? Vivir por fe va a desafiarte a creer lo que te acaba de decir Dios, creer lo que dice la Escritura, creer lo que Dios espera de nosotros al vivir bajo su gracia, o creer en nuestro propio corazón y hacer lo que se siente bien, ¿no? Hacer lo que a mí me parece que es justo, ¿no? Lo que a mí me parece que se merece mi esposa, se merece mi esposo por haberme hecho eso. Ahí es donde va a estar el gran desafío. Y tenemos que hablar de esto porque constantemente, y no, esto no es una queja, al contrario, me encanta que las personas vengan a nosotros, a los pastores Alejandro, Mari, a los pastores Diego y Marcela, a los ancianos. Me encanta cuando la congregación viene a los líderes de la iglesia y preguntan, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esto? ¿No? Y en realidad la pregunta no, te voy a ser sincero, creo que no pasa, va a dejar de pasar en un momento por no saber qué hacer, sino saber qué hacer pero no querer hacerlo, y cómo logramos vencer nuestra carnalidad para hacer lo que Dios espera que yo haga. Entonces esas conversaciones que tenemos nosotros los líderes de la iglesia van tratando de guiar a la persona que vea las cosas desde el punto de vista de Dios y cómo eso puede ser
lo más beneficioso para sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué vivirías la vida perdonando a tu esposo, perdonando a tu esposa? ¿Por qué extenderías gracia a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué estarías dispuesto a mostrar la persona de Cristo ante una persona que te demuestra totalmente lo opuesto, por no decir Satanás? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es lo que yo obtengo por mostrar a una persona la vida de Cristo? Y el premio, mis amados hermanos, van en muchos niveles, pero es principalmente que yo le gano al pecado al demostrar una vida que refleja a Cristo. Amén. Anulo el pecado, dejo Amén. que el pecado de esa persona deje de afectar mi vida, porque ya yo fui libre del pecado. Entonces no voy a permitir que el pecado de otra persona me afecte para que yo siga reaccionando pecaminosamente. Al contrario, la Biblia dice que la luz echa fuera las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. Y eso es una forma figurada de decir cómo yo comienzo a cubrir mi hogar de luz y cómo comienzo a sacar fuera las tinieblas, la influencia del pecado, la influencia de Satanás, de los demonios, la influencia de la oscuridad desde mi casa. ¿Cómo lo hago? Mi esposa y la Biblia nos dice que lo hacemos demostrando la gracia de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo demuestro eso? Fíjense lo primero, y esto es, para mí es algo que al poder entenderlo cambió muchísimo mi vida, porque en mi relación matrimonial, lo que cambió en cómo yo veo a mi esposa fue poder tener entendimiento en cómo Dios me trata a mí. Dios nunca esperó a que yo cambiara, nunca va a esperar a que yo cambie para Él brindarme su perdón, su gracia, su bendición, su favor. Él no nos trata de esa forma. Lo primero, el mensaje del Evangelio es: somos pecadores y Cristo, aún antes de que nos arrepentamos, nos perdona. Somos malos y Cristo, antes de que nos volvamos buenos, nos extendió su amor, su gracia y su perdón. Amén. Entonces, eso chocó tan fuerte en mi corazón que yo realmente dije, no puedo ser tan hipócrita en vivir una vida que desea recibir el perdón, la bendición, el amor de Dios, pero que no estoy dispuesto a demostrar eso a mi esposa o a otros. Sería hipócrita, y eso para mí fue un momento crucial de cambio en mi vida, porque dije, yo tengo que amar a mi esposa de la misma forma en la que Cristo me ama a mí, y de esa forma entonces puedo tener esperanza en que mi esposa quiera cambiar, porque Cristo me está cambiando a mí. Amén. De la misma forma en la que yo permito que Cristo me cambie a mí, es la forma en la que yo voy a poder efectuar cambios en otros. Amén. Cristo no andaba con una vara, no andaba con un garrote, no andaba con un látigo pegándole a las personas. No, Pedro, no me niegues, no me niegues, no me niegues. Judas, no me traiciones, no me traiciones, no me traiciones. No, Jesús no andaba de esa forma. Él demostraba su amor, su gracia, su personalidad tan llena del puro amor que Dios quiere y que Dios tiene. Amén. Que Él quiere demostrarnos a nosotros. Y aún en ese amor tan perfecto, tan puro, hablando con sus discípulos, hablando con los fariseos, con los líderes religiosos, hablando con la mujer samaritana, hablando con el joven rico, hablando con María Magdalena, hablando con Zaqueo. En ese amor, en la plataforma del amor, es de donde Cristo se atreve a desafiarnos, a decirnos, tienes que cambiar. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, en su relación matrimonial, van a haber momentos donde usted va a tener que confrontar a su esposo o a su esposa, va a tener que, pero no los va a confrontar para que hagan lo que usted quiere que haga, sino que los va a confrontar no para cumplir una fantasía de perfección personal, sino para cumplir la semejanza
que Cristo tiene para ese esposo, Amén. para esa esposa, y eso es parte de tu rol como esposo, como esposa. Confrontar a tu cónyuge para que crezcan a la medida de Cristo. Confrontarlo y desafiarlo para que crezcan a reflejar a Cristo en sus vidas. Pero lo hacemos con gracia, con mucha gracia, no con indiferencia, no con manipulación, no con las, como dice Pablo, no, nuestras armas ya no son carnales, nuestras armas son espirituales, nuestras armas son buenas, vencemos el mal Amén. con el bien, vencemos las tinieblas con la luz. Entonces, la forma en la que Cristo conquista y gana nuestro corazón es a través del perdón, a través de la gracia, a través de demostrarnos, escuche bien, un compromiso inquebrantable a perdonarnos y a lidiar con nosotros. De los labios de Cristo nunca usted va a escuchar, ¿sabes qué, Tito? ¿Sabes qué, Mariana? Este es el límite de mi gracia y ya de aquí en más te repasaste, chabón. No me llames, no me ores, no vengas a la iglesia, saca del Facebook que sos cristiano. Nunca escuchamos nada de eso, no vamos a ver nada de eso de parte de Cristo. Cristo está comprometido con amarnos hasta el fin. Amén. Y no espera a que yo cambie para Él demostrarme y derramar su amor sobre mi vida. Y al encontrarme con esa verdad, entonces le digo, wow, es impresionante la forma en la que Dios me ama, yo quiero más de ese amor. Y yo sé que esto, el gran miedo al decir esto, en poder vivir, como decía Mariana e Iván la semana pasada, tenemos que el amor de Dios, que es vertical, comenzar a hacerlo algo horizontal, que mi esposa, que mi familia comiencen a sentir el impacto del amor de Dios en mi vida. Yo sé que al decir estas palabras, el gran miedo es, no se van a aprovechar de mí, pastor. No se va a aprovechar de mí mi esposa, no se va a aprovechar de mí, pastor, mi esposo, si yo comienzo a vivir mi vida de esa forma. Y te voy a sacar el miedo. Sí se va a aprovechar. Se va a aprovechar por un tiempo. Se va a aprovechar a lo mejor, mira, a lo mejor durante toda la vida. Pero tu vida va a ser un testimonio Amén. de la gracia de Cristo. Tu vida va a estar envuelta en la gloria y el poder de Dios. Tu vida va a estar envuelta en la presencia de Dios. Amén. Pero te voy a dar un poco de esperanza, porque yo lo que he visto es que cuando yo tomé la decisión de recibir el amor de Dios de esa forma y de vivir el amor horizontalmente, vivir el amor de Dios horizontalmente de esa forma, fue cuando pude ver los grandes cambios en la vida de mi esposa. Mi esposa comenzó a ser más amable, más cordial, comenzamos a tener mayor intimidad, no solamente sexual, pero en nuestra relación comenzó a haber mayor confianza, comenzó a haber esa entrega mutua. Yo vi eso cuando yo le dije, yo me voy a entregar a ti sin reservas, sin condiciones, te voy a amar todos los días, te voy a perdonar todas las cosas. Y mi esposa, más o menos, por unos 2-3 años, puso a prueba mis palabras. Y está bien, ¿sabe qué? Tenía el derecho de hacerlo, porque yo durante mucho tiempo no había sido esa clase de esposo. Entonces, claro, cuando yo afirmo a mi esposa en este amor, que es el mismo amor que Cristo nos afirma a nosotros, Cristo nos dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, te voy a perdonar, voy a luchar contigo, no me voy a cansar de ti, Amén. voy a responder a tus oraciones, cada vez que me busques me vas a encontrar. Cristo nos dice eso. Y cuando yo le digo eso a mi esposa o a mi esposo, claro, me va a mirar como que estoy loco, no me va a creer. Primero va a mirarme con ojos de vaca yendo para un risco, cayéndose por un gran barranco, abre los ojos y dice, no sé si es verdad, porque mi comportamiento no había avalado esas palabras.
pero desde ese momento yo comencé a decírselo, Amén. y no fueron solamente palabras, fueron también hechos. Y en las palabras y en los hechos hay un gran poder que se manifiesta en nuestras vidas. Hay poder que se desata cuando mi vida yo se la entrego a Dios en adoración y le digo, Dios, voy a vivir mi vida como un esposo, como tú esperas que yo sea. Voy a amar a mi esposa como tú esperas que yo sea. Voy a perdonar a mi esposa como tú me perdonas a mí. Y cuando yo hago eso en adoración a Dios, en devoción a Dios, algo pasa y pasó en mi relación con mi esposa. Amén. Que los dos fuimos cambiando, ¿no? Y ahora, de la misma forma en la que ella me desafía y me cambia a mí, no para que yo sea más parecido a ella o a los gustos de ella, aunque eso sería lo más fácil, y yo no la desafío a ella para que ella sea más a los gustos de mí, sino que nos desafiamos juntos para que reflejemos, yo individualmente, ella individualmente, y los dos como uno, a Cristo. A Cristo. ¿Por qué a Cristo? Y no mis gustos, no mi fantasía. Porque, mi hermano, no hay una persona que te vaya a amar más en esta vida que Cristo. Imagínese vivir en su casa con Cristo. ¿Usted piensa que va a ser irritable vivir con Cristo? Yo creo que Cristo estaría más irritado en vivir con nosotros que lo que yo estaría en vivir con Cristo en mi casa. Y si yo animo, desafío, confronto a mi esposa para que ella se refleje, se parezca más a Cristo, y ella hace lo mismo conmigo, entonces nuestra vida matrimonial, la atmósfera de nuestra casa va a cambiar, va a ser una atmósfera donde se va a experimentar la cordialidad, se va a experimentar el amor, se va a experimentar la gracia, el perdón, porque no estoy conformando a mi esposa a mi imagen, ni a mis deseos, ni a mi corazón, sino que estoy buscando que ella se conforme a Cristo. Entonces yo sé que el gran miedo que tenemos es que esto pueda ser abusado por un esposo egoísta o una esposa egoísta, y a eso yo le diría a mi hermano, no tenga miedo, porque Dios nunca te va a dejar con una sazón en tu boca, en tu vida, de que viviste una vida insignificante. Dios nunca te va a dejar con un sentimiento de insatisfacción. La vida cristiana es abundante. Amén. Y Dios dice que cuando experimentamos esa vida eterna, tenemos plenitud en Él. Yo no necesito del mundo para ser feliz, no necesito de este mundo para sentirme satisfecho en la vida. Necesito de Cristo en cualquier circunstancia. Amén. Yo tengo plenitud, puedo experimentar puro gozo, puro contentamiento, porque Él está en mi vida. Entonces voy a vivir esta forma, voy a vivir esta gracia sin miedo. ¿Por qué? Porque voy a tener esperanza en que Dios va a afectar mi matrimonio, en que Dios va a cambiar mi vida y va a cambiar la vida de mi esposa. Amén. Y cuando buscamos esta gracia para cambiar, vamos a hablar de esto después durante las próximas semanas, pero mi hermano no puede concentrarse exclusivamente en su esposo o en su esposa. Si usted se concentra en que el problema es su esposa, está viendo las cosas mal. Si usted se concentra en que su esposa es el problema, está mal. De eso hablamos mucho la primera vez en el jueguito de la culpa. No entre en el juego. El primero que tiene que cambiar en su relación es usted. El primero que cambia soy yo. ¿Por qué? Porque mira el ejemplo de Cristo. Cristo se entregó para poder conquistarnos. O sea que Cristo dio el primer paso. Cristo dio la primera acción. Cristo se movió en amor. Y eso es lo que provoca que nosotros nos tornemos a Él respondiendo en amor. Entonces no se enfoque en su esposa, no se enfoque en su esposo, enfóquense en usted mismo. Amén. Así como Cristo no esperó a que usted cambie, Él se entregó por amor a usted. Usted no espera que su esposo cambie, no espera que su esposa cambie. Entréguese a esta clase de vida, entréguese primero a Cristo, entréguese a vivir una vida por amor a su esposo, a su esposa, mi hermano, y tenga absoluta fe y certeza. Amén. Que usted va a ver cambios. Amén. Usted va a ver cambios en la relación de su esposo y de su esposa.
los va a ver, los va a ver, los va a ver. Y le hablo no desde una esperanza optimista que no he enfrentado desafíos, lo hablo desde una persona que no veía defectos en sí mismo, y cuando fue confrontado con el amor de Dios que me perdona a mí, entonces yo digo, tengo que cambiar yo para que entonces pueda tener una relación amorosa, bella con mi esposa. Y los dos fuimos cambiando. Lo que conquistó el corazón mío, lo que conquistó, lo que hizo mi esposa para conquistar mi corazón fue parecerse a Cristo. Y lo que va a conquistar a mi esposa no es que yo me parezca a otra persona o que esté conformada a los deseos de su corazón. Si yo quiero vivir en la gracia de Dios, va a ser que yo me parezca más a Cristo. Y en esa gracia envolvemos, fundamos nuestro matrimonio en la gracia que perdona, tolera, pero también en la gracia que buscamos mutuamente parecernos a Cristo. Amén. Vamos a hablar en las próximas semanas de lo que es la confrontación, porque esto lo vamos a hablar. A mí me gusta hablar de esto porque uno puede pensar, no, yo tengo que perdonar y nunca que las cosas queden así. No, mi hermano, mi hermana. Usted va a tener que confrontar, pero se va a ganar esa plataforma, se va a ganar ese derecho. ¿Cómo se lo gana? De la misma forma en la que Cristo se gana el derecho de cambiar nuestras vidas. Él nos dice, yo me entregué por amor, y nos está pidiendo que vivamos por amor. Sería hipócrita de Cristo exigirnos esta clase de vida elevada si él no hiciera lo mismo. Pero porque Cristo se entregó mucho más de lo que yo me voy a entregar, porque él se entregó hasta la muerte. Amén. Porque Cristo se entregó por mí. Amén. Entonces tiene él el derecho de decirme, ¿sabes qué, Tito? Necesitas vivir una vida de entrega y sacrificio. Entonces yo digo, sí, Señor, tienes razón. Y busco entonces la gracia, el poder de su mano de yo poder vivir esa clase de vida. Cambio yo primero, me entrego primero y después veo y gozo de las bendiciones que trae una vida de sacrificio. Me entrego yo primero y después veo los cambios en mi esposo, en mi esposa. Amén. Si usted espera a que su esposo cambie, se va a perder años de vida, de felicidad con su esposo, esposa. Si usted espera que su esposo cambie, se va a perder años de felicidad y el reloj no va nunca para atrás. Esposo, si vos esperás que tu esposa cambie, si vos esperás que tu esposa se vuelva el modelo perfecto, la ilusión, la fantasía que vos tenés en la cabeza de una mujer, te vas a perder los mejores años de tu vida. Va a pasarte la vida y vas a ser un hombre miserable, infeliz, y vas a venir al fútbol solamente a pegar y no a divertirte. Pero cuando eres un hombre que entrega su vida y que ama a su esposa como Cristo te ama a ti, como Cristo ama a la iglesia, entonces tienes esperanza de que los mejores años están por venir. Tienes esperanza de que lo mejor en tu matrimonio está todavía por suceder. Y de que cada día y cada año sea una mejor experiencia, sea un mejor nivel, una mejor fase en tu vida. Esa es la palabra de hoy. En las semanas que vienen vamos a hablar acerca de la confrontación. La Biblia nos llama a confrontar. Cristo nos confronta a nosotros. Él se entrega y también nos confronta. Él nos dice, tenés que ser santo, tenés que buscar mi gloria, tenés que alcanzar mi intachabilidad, tenés que ser esta clase de hombre. Él tiene el derecho de exigirnos cambios. ¿Cómo lo hace? Con amor. Él se ganó el derecho de exigirnos porque ha conquistado nuestro corazón con amor y nosotros entonces vamos a hacer lo mismo.